Hola, muy buenas y bienvenido al primer capítulo de Fitness Fácil. Hoy vamos a hablar acerca del entrenamiento. Como ya sabrás, y si no lo sabes todavía, cada mes vas a recibir un capítulo nuevo, ya sea de entrenamiento, ya sea de nutrición, con el objetivo de que llegues a aprender algo más acerca de estos dos ámbitos. Mi objetivo con esto es que no solamente realices las planificaciones, tanto nutricionales como de entrenamiento, sino que entiendas el por qué se realizan de esa manera y que el día de mañana tú puedas explicar perfectamente, pues lo estoy haciendo por estos motivos. Bueno, sin más dilación, vamos a empezar con el capítulo número 1, la pirámide del entrenamiento. Esta pirámide la creó Eric Helms, un autor muy potente en el mundo del fitness, y pues gracias a ella pues vamos a poder hacer las cosas o explicar las cosas de una forma muy fácil y a la vez muy sólida. Pues nada, esta es la pirámide. Él creó una pirámide de 6 pilares o de 6 partes fundamentales, y la primera y más importante es la de la adherencia. Sin esta, todo lo que tenemos por encima deja de funcionar. Una frase que quiero que te tatúes muy bien en el cerebro es que no importa lo bueno que sea un programa si no lo puedes seguir. Todo esto lo vamos a ir desarrollando mucho más adelante, pero quiero que te quedes con esa frase. Como digo, vamos a empezar con la adherencia, en la primera parte. Bien, para cumplir esta pequeña parte de la pirámide, la base de la pirámide, tenemos que acordarnos del acrónimo RAF. ¿Por qué? Porque estos son los 3 factores principales que van a permitirnos ser constantes a largo plazo en el entrenamiento. Y el primero sería la R de realista, la A de agradable y la F de flexible. Vamos a ir explicando, como digo, cada uno de estos detenidamente. En primer lugar, la R de realista. Con esto, pues bueno, verás que te habrán contado muchos cuentos acerca del fitness y los unicornios no existen. Para eso estamos aquí, para enseñarte lo que sí que realmente puedes llegar a apreciar o lo que puedes realmente ver. Vamos a empezar con la R de realista. Bien, en primer lugar tenemos que tener en cuenta dentro de este factor 2 puntos clave, y el primero de ellos es ajustar el plazo de tiempo. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Tú imagínate que tu objetivo es llegar a la playa el año que viene con una condición física muy buena. Lo que quieres es marcar abdominales, quieres tener un glúteo bien firme, bien grande, al fin y al cabo un cuerpo pues con bastantes curvas, ¿no? A lo mejor no lo sabes, pero esto exige una planificación previa, es decir, que tú tienes realmente que tener en cuenta que si tienes 12 meses para para llegar a esa condición, tienes que tener unas fases de volumen, unas fases de definición para llegar, como digo, al objetivo de forma correcta. Ahora bien, uno de los errores que se hacen y se cometen muy a menudo es poner fases de volumen muy largas o fases de definición muy largas, o viceversa, hacer una muy corta y una muy larga y demás, ¿no? ¿Qué pasa? Que si tú pones una sesión de volumen muy larga, lo que te va a pasar es que vas a llegar muy tapado el día que tengas que salir a la playa mostrando cuerpo, ¿no? Y viceversa, si vienes de una fase de definición muy larga, lo que va a pasar es que no vas a llegar a esa base muscular que te va a permitir verte como tú te has imaginado. Es un error, como digo, muy común. Y por otro lado, un error que también se comete mucho es el acelerar procesos. Te voy a poner otro ejemplo. Tú imagínate que lo que buscas es llegar a una talla o a un peso para un evento importante, como por ejemplo una boda. Bien, tú lo que decides es contratar a un personal de la salud, un entrenador personal, un nutricionista, que te lleve básicamente todo para que tú en 5 semanas, que es cuando es el evento, pues tengas que mostrar tu nueva talla, tu nuevo peso, para entrar en el vestido, en el traje, lo que sea. Bien, esa persona, ese profesional, te está diciendo o te dice que necesitarás mínimo 10 semanas para llegar a lo que tú esperas. Pero ¿qué pasa? Que tú solamente tienes 5. Bien, tú ahí puedes hacer 2 cosas. La primera, buscarte otro profesional de la salud, el cual a lo mejor te dice que te lo podría hacer en 8 semanas, bajo sus validaciones, o te lo puede hacer en 12 semanas. Pero sigue siendo lo que tú no esperabas. Entonces, la segunda cosa que puedes hacer es intentar hacerlo tú por tu cuenta en 5 semanas, intentando pues comer lo mínimo posible, moverte lo máximo posible, si eso, que normalmente lo que hacemos es dejar de comer y comer muy mal. Y pues bueno, llegamos a esas 5 semanas y no hemos conseguido el cuerpo o la talla, el peso que estábamos pensando. ¿Y por qué? Porque a diferencia de otro tipo de
de cosas que existen en este planeta, nosotros somos un organismo vivo y a nivel fisiológico funcionamos de una manera. Y tú no puedes decir, venga, a quemar grasa aquí a copón, que para 5 semanas estoy más que perfecto. No, lo más probable es que te lleves, sí, grasa desde luego, pero también muchísima masa muscular, porque el cuerpo no es tonto. Bien, en segundo lugar, también hay que tener en cuenta la disponibilidad de horarios. Otra frase que quiero que tengas muy en cuenta es: piensa primero en lo que sí puedes hacer antes de pensar en lo que quizás deberías hacer. Te voy a poner un ejemplo más. Imagínate a tu ídolo, vamos a poner un futbolista profesional, y tú sabes que ese futbolista, ese profesional del deporte, pues entrena 7 días a la semana, 3 horas por sesión. Pero ¿qué pasa? Que tú lo podrás intentar imitar, pero a lo mejor trabajas o estudias, a lo mejor tienes hijos, a lo mejor tienes un montón de compromisos familiares, o a lo mejor tienes algún problema personal que te impida a realizar pues, realmente esas sesiones de entrenamiento o todo lo que viene a ser esa planificación. Como digo, eso no es lo más realista que puedes llegar a hacer, y a pesar de que eso lo hayas visto, para ti a lo mejor no es la mejor opción. Y eso lo vamos a ver con el factor número 2, agradable. Uno de los factores también más importantes dentro de la adherencia, y ahora veremos por qué. Bien, un punto clave que hay que tener en cuenta es que debe ser divertido. El plan de entrenamiento, el plan de nutrición debe ser divertido. Si no, no va a generar constancia. Y aunque este plan no lo relaciones con algo científico, no cumplas las expectativas que tú te has ido haciendo a lo largo de los años, etcétera, pero te divierte, yo te puedo asegurar, yo te puedo garantizar que vas a conseguir unos mejores resultados. Y esto básicamente es porque te vas a llegar a esforzar mucho más. Vamos a poner el ejemplo del cross-training, o como realmente se llama, pues ya lo sabéis cómo, pero no voy a decir el nombre. Pues bueno, esto ha tenido muchísimo éxito, y todo ello se debe a un factor, y es el de la diversión. Se hacen grupos reducidos, se pica mucho uno con el otro, se mejora muchísimo en muy poco tiempo, y pues al fin y al cabo esto va a generar, como digo, cierta diversión. Entonces, si llegamos a conseguir llevar eso a un entrenamiento personalizado, individualizado, junto a la propia nutrición, pues vamos a conseguir también esa constancia y con unos resultados más óptimos que si hacemos caso solamente a la ciencia o a las expectativas de cada uno. Ahora bien, es importante tener en cuenta otra cosa, que debemos ajustar cada uno de los principios del entrenamiento a esa diversión, y no al revés. Es decir, vamos primero a ver lo que realmente sí es ciencia y a lo que hay que hacer caso, y a partir de ahí buscar cómo enfocar para que sea divertida todo lo que es el plan y las sesiones de entrenamiento. Y por último, recuerda que óptimo no es lo mismo que sostenible. Bien, el gráfico que tienes abajo realmente creo que ni existe, pero me lo he inventado, se llama ciclo de sostenibilidad, y básicamente resume lo que decíamos anteriormente, y que en primer lugar necesitas disfrutar, a partir de ahí vas a conseguir un mayor esfuerzo y a partir de ahí mejores resultados. Esto básicamente es la pescadilla que se muerde la cola, ya que cuando hayas conseguido los resultados vas a seguir disfrutando, vas a seguir esforzándote, vas a seguir consiguiendo resultados, y así infinitamente hasta que pues, te aburras y haya que cambiar ese plan. Hola, a la moto. Bien, como te digo, esto yo no me lo invento, ni yo ni nadie, esto tiene estudios, no te voy a mostrar todos, pero alguno que pueda ser interesante, como por ejemplo este, que se realizó en el año 2012, el cual pues dividió a las personas en 2 grupos, y el primer grupo lo que hacía era mostrar atención en el objetivo final de la tarea, de conseguir una tarea, es decir, se focalizaba en su éxito, y por otro lado el grupo número 2 lo que hacía era orientarse en el proceso de realizar la tarea. Es decir, en los sentimientos pues, que iba consiguiendo cuando la realizaba. Ahora bien, ¿tú cuál crees que tuvo mejores resultados en mantener, en ser, digamos, menos resistente y mantenerse en ese objetivo, con esa tarea? Pues el grupo número 1, ya que, como digo, lo que hizo fue focalizarse al éxito, focalizarse al resultado de dicha tarea. Pero bueno, este estudio no está, digamos, basado en nuestro campo, en el campo de entrenamiento, el campo de la nutrición, está basado fuera de este. Pero vamos a llevarnos a nuestra propia conclusión
de cómo, digamos, podríamos, como digo, llevarlo a nuestro campo. Pues bueno, al parecer sería más interesante centrar nuestros pensamientos en mejorar, por ejemplo, un levantamiento, intentar sacar el máximo de kilos posible, antes que pensar en la acción pues, que haces al realizar ese ejercicio y al notar pues, las sensaciones. Es decir, que si tú, por ejemplo, lo que quieres es levantar 100 kilos en sentadilla para final de año, antes de que se acabe el año, pues a lo mejor eso, según este estudio, pues es más interesante que simplemente notar las sensaciones a la hora de realizar sentadilla. Bueno, el tercer factor que vamos a ver es la F de flexible. Digamos que el punto más clave dentro de este factor es las épocas con un exceso de estrés. Ya sea un estrés generado por entrenamiento, por dieta, por trabajo, por problemas personales. Todo esto lo que va a hacer es generar, digamos, impactos negativos en lo que viene a ser tu entrenamiento. Por eso debemos adaptar esas sesiones a estaciones que se generen. Como digo, esto, una vez más, no me lo invento yo, tiene estudios y según este estudio del año 2008 se volvió a dividir a las personas en dos grupos, un grupo con niveles bajos de estrés y un grupo con niveles altos de estrés. El estudio se componía de 12 semanas de entrenamiento y se buscaba pues, ver cuánto mejoraba un grupo respecto a otro en ejercicios como el press de banca y la sentadilla. Y además pues, se quería comprobar también si mejoraban a nivel de hipertrofia más que un grupo con alto estrés que un grupo con bajo estrés, perdón, al revés, un grupo con bajo estrés que un grupo con alto estrés, en el tamaño del brazo y en el tamaño del muslo. Bien, pues una vez más, el grupo 1 es el que sale ganando. Al parecer, en los dos ejercicios, en press de banca y sentadilla, mejora más, concretamente de un 14,6 a 11,7, 25% al 22,4%, e incluso en la propia masa muscular pues se ve como tienen un pequeño incremento por encima de lo que es el grupo 2. Este estudio ya tiene obviamente que ver con nuestro campo y nuestra conclusión es que las personas que sufren un mayor estrés a lo largo del día pues no logran adaptarse igual de bien a un programa de entrenamiento y por lo tanto van a mejorar menos que las personas con niveles más bajos de estrés. Así que es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de flexibilizar. Pero bueno, esto no acaba aquí. Vamos a ir a otro estudio que también se realizó en el año 2010. Se volvió a dividir una vez más en dos grupos a las personas y pues se realizaron 12 semanas con el mismo volumen de trabajo. Unas personas iban a elegir las sesiones de entrenamiento según el estrés que tenían y el grupo número 2, pues a pesar de tener un estrés X, tenían que seguir realizando la misma planificación. Vamos a imaginarnos que la sesión fácil era los lunes, la sesión intermedia los martes, la sesión difícil los miércoles, la sesión fácil los jueves, la sesión intermedia los viernes y así. Vamos a imaginarnos eso, ¿vale? Es decir, va cada una en un día. Bien, pues el grupo 1, si el día de sesión fácil se notaba con fuerzas, con un bajo estrés y que podía decidir si elegir una sesión intermedia o una sesión difícil. En cambio, el grupo número 2, si le tocaba un día una sesión difícil, pero el estrés era muy alto, no podía decidir si elegir una sesión fácil o una sesión intermedia. Tenía que aguantarse y realizar la sesión difícil. Bien, una vez más, ¿cuál creéis que es el grupo que obtuvo mejores resultados? Bueno, pues al parecer, una vez más, el grupo número 1 obtuvo muchos mejores resultados de forma muy significativa. Uno de los ejercicios que se midieron fue en la prensa de piernas. Concretamente, consiguieron en 12 semanas más de 62 kilos, o una media de 62 kilos, y respecto al grupo 2, que solamente consiguió 16 kilos. Como digo, hubo más ejercicios que se realizaron, pero uno de los que estuvieron muy en cuenta fue la prensa de piernas y como veis, pues la verdad es que son números mucho más separados. Bien, entonces al parecer, pues realizar una periodización flexible pues permite mejorar más que afrontar sesiones de entrenamiento inadecuadas en situaciones de un mayor estrés. Esa es nuestra propia conclusión. Ahora bien, leyendo este estudio, podemos ver que estas personas son personas novatas, adolescentes novatos, los cuales pues tenían muy poco tiempo de entrenamiento. Entonces, a lo mejor en levantadores más experimentados, si tú llevas más tiempo entrenando, a lo mejor no funciona contigo igual. Por eso he sacado un estudio más
en este caso son en levantadores ya con experiencia, en este caso powerlifters, levantadores de fuerza, los cuales pues durante 9 semanas con un volumen muy similar, concretamente estas 9 semanas fueron alrededor de 3.700 repeticiones totales, pues se evaluó de la misma manera el press de banca, la sentadilla y el peso muerto, los 3 levantamientos básicos de este deporte, del powerlifting. Y pues de la misma manera, el grupo número 1 tenía una periodización flexible, podía decidir qué sesión, cómo realizar la sesión en función de su estrés, y el grupo número 2 tenía que mantener de forma estricta. Ahora bien, ¿qué grupo pensáis que tuvo mejores resultados? Bueno, en este caso no hemos puesto la medallita por una situación que os voy a explicar ahora mismo. Como podéis ver, el grupo número 1 realmente mejora menos en esas 9 semanas que el grupo número 2, es decir, el grupo número 2 consigue en 9 semanas sumar casi 9 kilos en la banca, 18 kilos en la sentadilla y 13 kilos y medio en el peso muerto. En cambio, el grupo 1 solamente llega a 6,5 kilos en la banca, a 15,6 en sentadilla y a 14,8 en peso muerto. Ahora bien, me estaréis diciendo, ¿quiere decir que entonces yo, si soy novato, voy a mejorar mucho más al principio con niveles bajos de estrés y adaptando mi rutina de entrenamiento, y ya luego cuando sea muy bueno esto no me va a servir? Pues bien, si nos ponemos otra vez a analizar el estudio, como hicimos con el anterior, podemos ver, bajo nuestra propia conclusión, que realizar una periodización flexible en un principio, en levantadores experimentados, mejorará menos los kilos que se lleguen a levantar que el grupo con una periodización estricta, pero hay que tener en cuenta una cosa, y es que el grupo 1 tuvo una mayor adherencia al programa, por lo que a un medio o a un largo plazo pues podría ser más adherente al programa que el grupo número 2. Esto quiere decir que a lo mejor si tú, a pesar de que estés mejorando algo menos dentro de la curva respecto al grupo número 2, en un principio, a lo mejor si llegamos a alargar esas semanas, no lo sé, pero a lo mejor en 18 semanas, en el doble de tiempo, probablemente el grupo número 2 sí que llegue a mejorar menos, primero por lo que hemos hecho por el estrés y por la poca adherencia que supondría el programa por la dificultad que le vendría viniendo. Entonces, podemos decir que realmente pues, seguir la pauta del grupo 1 de flexibilizar tus entrenamientos podría ser aún muy interesante. Y bueno, pues aquí acaba el capítulo de hoy con el tema de la adherencia. En siguientes capítulos pues trabajaremos el volumen, la intensidad y la frecuencia. Y bueno, espero que este te haya gustado, que te haya parecido útil, que te haya parecido sencillo. Y nada, pues nos vemos en el siguiente capítulo. Un saludo.